El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que es de mucha importancia para la vida de nosotros, los creyentes. El título de esta lección es El cristianismo, una religión diaria. El cristianismo, una religión diaria. Hablamos de los días de la semana, comenzando con el lunes, el domingo, el primer día de la semana, y luego tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. La Biblia en Hechos 5:42 nos dice, y todos los días, puede usted marcar en su Biblia, y el texto nos dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Decía el hermano en la oración que no se sabía cuál era el motivo, cuál era la razón por la cual los hermanos no están con nosotros ahora mismo. Pero es interesante que nosotros podamos hacerles saber a nuestros hermanos que la Biblia nos presenta que el cristianismo que profesamos debe de ser de un cristianismo de cada día. Aquí la escritura enfatiza que los hermanos de la iglesia del Señor en el primer siglo era una iglesia que día tras día estaba en el templo, por las casas, día tras día no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Día tras día, tanto en el templo como por las casas, no cesaban de enseñar, no cesaban de anunciar que Jesús es el Mesías. Hermano, tenemos ejemplos bíblicos a seguir de iglesias del primer siglo. Y aquí vamos a estar viendo el ejemplo de la iglesia del primer siglo, la iglesia del Señor. Esta iglesia que se edificó bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo, nuestro Señor. Esta iglesia era una iglesia que día tras día estaba enseñando, estaba anunciando con relación a Jesús, con relación al Mesías, al Cristo, a Emmanuel, al Salvador del mundo. Ni un solo día dejaban de enseñar en el templo y por las casas. Es sorprendente que a partir de una situación que surgió en el año 2020 con la pandemia, muchos hermanos decidieron trabajar por medio de esta tecnología y a través de ella presentar estudios de la palabra de Dios. Conozco a una plataforma que día tras día está invitando a diferentes predicadores para que les enseñen la palabra de Dios. Y tenemos este medio, tenemos esta bendición de poder
en nuestros hogares recibir la palabra de Dios. Si hemos llegado a un acuerdo de reunirnos presencialmente con la iglesia los días de semana y por alguna enfermedad que le impida a usted no reunirse, y no estoy hablando de un dolor de cabeza, no estoy hablando de un dolor de oído, no estoy hablando de un uñero, estoy hablando de una enfermedad que le ataña, que le está atormentando su vida, su cuerpo, y lo tiene postrado en cama. Entonces pienso que podemos utilizar este medio para animarnos, para confortarnos, para exhortarnos, para consolarnos en la palabra del Señor. La iglesia del primer siglo ni un solo día, hermanos, dejaba de enseñar en el templo y por las casas. Diariamente, en el área del templo y en todas las casas, los apóstoles continuaban enseñando, anunciando las buenas noticias que Jesús es el Cristo, anunciar la buena nueva de que Jesús es el Mesías, es el ungido de Dios, es Dios con nosotros. Era el enfoque que tenía esta iglesia del primer siglo. Y es un ejemplo, mi amado hermano y hermana, a seguir para nosotros como miembros de la iglesia del Señor. Algo que debemos tener presente es que sí vamos día tras día a predicar, a enseñar en el templo, en las casas, como lo hacían los hermanos del primer siglo, en el lugar de adoración, por las casas. Debemos de hacerlo. Debemos de predicar y dejar el resultado al Señor. Todos los días, se habla de un acusativo de extensión de tiempo. Todo a través de cada día en el templo y por las casas. Los hermanos lo hacían. Era un triunfo distintivo volver al templo donde habían sido arrestados y en casa a casa, como posiblemente significa Hechos 2:46, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Tristemente, muchos hermanos no quieren darle el valor a reunirnos día tras día. Déjeme decirle que si nosotros siguiéramos el patrón de la iglesia del Nuevo Testamento como ejemplo, nos reuniríamos como la iglesia del primer siglo. Lo haríamos día tras día, como nos enseña la palabra del Señor. ¿Cómo lo haríamos? El Señor quiere que meditemos y pensemos en esta realidad que nos presenta la Escritura.
Según, dice el interlineal griego, según día y permaneciendo. O sea, los hermanos permanecían en esa obra de suma importancia en su vida. Fue un gran día para los discípulos en Jerusalén porque no cesaban. Y aquí no cesaban trae la idea del imperfecto de la voz media que se mantenían en ello. Se mantenían en ello, hablando de Jesús como el Cristo. La pregunta es, nosotros hermanos, nos estamos manteniendo, estamos permaneciendo día tras día en proclamar, en hablar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recuerdo que la iglesia en Éfeso se estableció y se estableció con 11 miembros. No así fue la iglesia de Jerusalén. Fueron 3,000 miembros. La iglesia en Tesalónica se establece y se ha establecido una congregación donde ustedes son miembros. Se ha establecido una congregación donde yo soy miembro. Y tenemos un ejemplo a seguir, la iglesia en Jerusalén, la iglesia neotestamentaria, en el cual debemos de mantenernos en ello, en no cesar de hablar y de predicar acerca de Jesucristo. Jesús es el objetivo directo de los participios de enseñar, de predicar, de evangelizar. Debemos, hermanos, animarnos y alentarnos en esta obra. Cuando usted, hermano, hermana, no tiene a Cristo como el objeto directo de su vida, usted y yo no predicaremos, no enseñaremos, no evangelizaremos. ¿Sabe cuál será nuestro enfoque? Que es obra del predicador, que es trabajo del predicador, que no es algo que me corresponde a mí el hacer, sino de mi hermano que predica y enseña la palabra de Dios. Dios quiera, mis amados hermanos, que usted y yo no tengamos este pensamiento, este enfoque de que es obra solamente del que predica la palabra del Señor, el predicador, el que enseña ahí en el púlpito, el que tiene que llevar a cabo la tarea de predicar y de enseñar acerca de Jesucristo, nuestro Señor. Debemos, hermanos, de alabar a Dios
Recuerde que vamos a tener el favor con todo el pueblo, como lo tenía la iglesia del primer siglo, y vamos a tener el favor del Señor, y el Señor va a añadir cada día a la iglesia los que habían de ser salvos o los que iban siendo salvos, el Señor. Pero para esto debemos de tener el enfoque correcto del cristianismo para ser verdaderamente un verdadero cristiano. Cuando se nos pregunta que si nosotros somos evangélicos, si somos sectarios, si somos denominacionales, nosotros citamos y decimos, no, somos cristianos. Bueno, y citamos Hechos de los Apóstoles, donde dice que a los discípulos se les llamó por primera vez en Antioquía cristianos. Entonces, dice el texto, y estos, Hechos 17:11, y estos eran más nobles que todos los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermano, debemos de escudriñar diariamente las escrituras para ver si lo que nos predican es conforme a la voluntad del Señor y no conforme a nuestra propia voluntad. En Hechos, allí en el capítulo No, no voy a regresar a trago a nadie. Cuando yo le pido, cuando 42, me dice que se le doy un intento. Hechos 2:42. El cristianismo es una religión diaria. Dice que en las casas, de casa en casa, no cesaban de enseñar a Jesucristo, a predicar a Jesucristo. La pregunta, hermano y hermana, es, ¿somos nosotros estos hermanos que estamos siguiendo el modelo de la iglesia de este Nuevo Testamento? ¿Estamos siguiendo diariamente ese ejemplo que las escrituras nos presentan? ¿O nos estamos conformando de ser unos cuantos hermanos y dejándole el resto del trabajo al hermano que predica, al hermano que enseña en la obra del Señor? Dice ahí la escritura, ¿es nuestra religión diaria, hermanos? ¿Es nuestra religión diaria? Hermanas, ¿es nuestra religión diaria? ¿Fue una religión diaria la de los primeros cristianos del primer siglo? Dice la escritura que ellos no cesaban diariamente de enseñar. ¿Es usted, hermana, hermano, alguien que no está cesando de enseñar, que invierte bien su tiempo en la predicación de la palabra de Dios?
Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, hermano, hermana, una iglesia de la que a mí me encantaría ser miembro es la iglesia de Jerusalén. Porque al estudiar estos versículos vemos un cuadro de una congregación excepcional, una congregación compuesta de cristianos nuevos, llenos del favor de Dios para hacer la voluntad de Dios. Permítame, hermano y hermana, hacer énfasis en estas 5 características de la iglesia que me encantaría ser miembro. Número 1, una iglesia donde está orando día tras día. Si usted va ahí al libro de los Hechos, en Hechos 2:42, dice, y perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Oyó? Una iglesia en la que me gustaría ser miembro es esta, que adoraban. Nótese la conjunción y al inicio del verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la cual une este versículo con el anterior. Tan pronto como se bautizaron los 3,000, comenzaron inmediatamente a funcionar como cristianos nuevos y como miembros del cuerpo. Esto me recuerda cuando el apóstol Pablo se bautizó, inmediatamente recobró fuerza y luego fue y predicó el evangelio. Entonces, por eso yo a veces me pregunto, hermano, hermana, ¿qué es lo que usted no puede predicar? ¿Qué es lo que usted no puede enseñar? Es algo que simplemente le hablaron, le predicaron y lo obedeció. ¿Qué hacían los hermanos en el versículo 42? Bueno, dice, y perseveraban en la comunión, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la participación, en el compañerismo lo uno con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveramos realmente nosotros en la lectura y en el estudio de la palabra de Dios. ¿Lo hacemos continuamente o solamente es trabajo del hermano que predica? Una iglesia en la que me encantaría ser miembro es una iglesia reverente. En el versículo 43 dice, y sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas y enseñanzas y señales eran hechas por los apóstoles. Una iglesia reverente. También una iglesia generosa, porque todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Una iglesia generosa, hermanos. Todos los que habían creído estaban juntos. Todos tenían en común todas las cosas.
según la necesidad de cada uno. Déjeme sugerir que la frase describe la actitud básica de estos primeros cristianos. Ellos entendían que nada de lo que poseía era realmente de ellos, sino que todo pertenecía a Dios. Y por lo tanto, ellos eran hermanos que vendían sus propiedades, vendían sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ellos entendían esta verdad que nosotros también deberíamos de entender. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra, dice el Salmo 50. Y en el versículo 10 al 12 dice, porque mía es toda la bestia del bosque, los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo no tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Ellos eran solamente administradores de las posesiones de Dios. Y sí que las sabían administrar. Es lo que el apóstol Pablo hablaba a los hermanos allá en Corintio, en 1 Corintios 4, el versículo 1, que ellos, como predicadores, los hermanos los deberían de tener como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hermano, cuando nosotros tenemos este enfoque correcto, que somos simplemente administradores de los bienes de Dios, de los misterios de Dios, hermanos, vamos a querer ser como la iglesia del primer siglo. La aplicación para nosotros se expresa en 1 Juan 3:17, pero el que viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? También, además de ser una iglesia reverente, una iglesia generosa, una iglesia feliz. Porque dice que estos hermanos perseveraban unánimes cada día en el templo. Podríamos decir como que si nosotros cada día decidiéramos tener una reunión en el lugar de adoración, en el lugar donde nos agolpamos y nos volcamos para ir a estudiar la palabra de Dios. Cada día. Pero también tenían participación en las casas, porque es en las casas donde debe de haber pan, ¿sí? Donde debe de haber una cena, una comida, una bebida, un refresco, no en el lugar de adoración donde la iglesia se reúne, porque dijo Pablo, pues tenemos casa donde podemos comer, donde podemos beber. Si los hermanos comían juntos, con alegría, con sencillez de corazón, pues también nosotros lo podemos hacer. También podemos alabar a Dios.
Y el Señor va a hacer su obra, va a hacer su trabajo. Si nosotros día tras día hacemos lo que Él desea. Una iglesia feliz. Ellos se reunían con los hermanos cristianos. Ellos se reunían diariamente en el templo. El único lugar suficiente, grande, para estar todos juntos congregados, participando de la doctrina de los apóstoles y reunirse diariamente en sus casas para familiarizarse con sus hermanos, con sus hermanas, para poder cantar, alabar a Dios. Es una iglesia que comparte. Jesús había dicho, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. No nos sorprendemos, hermanos, a leer las finales palabras del capítulo de 2, donde dice, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, o los que iban siendo salvos. Día a día la iglesia, el Señor iba añadiendo a la iglesia. No es pura coincidencia la frase cada día. Se usa tanto para referirse al hecho de que los cristianos continuamente, diariamente, de común acuerdo, como también el hecho de que la gente se añadiera diariamente al número de ellos. Los cristianos que mantienen una relación vital con el Señor y los unos con los otros, atraerán a las personas a Cristo. Hermanos, tenemos trabajo que hacer. No solamente es trabajo del predicador, sino que también es el trabajo de todos nosotros. Pensemos en esto. La frase cada día en Hechos 2:46, Hechos 2:47, esta podría ser la plataforma de lanzamiento para un sermón sobre una religión de todos los días. Se reunían diariamente, examinaban las escrituras diariamente, se preocupaban diariamente, ganaban las almas diariamente y crecía el número diariamente. Tengo un sermón que lo he titulado así, una religión de todos los días. Porque en Hechos 2:46 se reunían diariamente para estudiar las escrituras. Examinaban las escrituras diariamente. Hechos 17:11, lo leímos. Se preocupaban diariamente. Hechos 6:1, en el caso de las viudas, diariamente. En Hechos 2:47, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, diariamente. Y el número de los discípulos crecía diariamente. De nuevo, las autoridades habían expresado la ley que no se hablase en el nombre de Jesús, si usted recuerda ya en el libro de los Hechos. Pero de nuevo los apóstoles obedecieron a Dios en vez de a los hombres. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La tortura no detuvo sus enseñanzas. El dolor de los primeros cristianos no detuvo sus predicaciones. Y a veces me pongo a pensar,
por cualquier cosa se detiene la predicación del evangelio. Por cualquier cosa se detiene la enseñanza, no por los motivos correctos. La palabra, las palabras del concilio no detuvieron su testimonio. Dice que ellos enseñaban. Esto proviene del griego común para la palabra enseñar, pero la palabra griega traducida como predicar, en esa forma verbal de la que obtenemos el término evangelio, literalmente. Ellos siguieron evangelizando y la versión nueva dice que ellos continuaron hablando de las buenas nuevas de que Jesús es el Cristo, públicamente en el templo y privadamente en las casas. Ellos continuaron hablando de las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Diariamente. Tenemos ejemplos del Antiguo Testamento. Allí en Éxodo 29, el 38 y 39, los versículos 38 y 39, dice, esto es lo que ofrecerá sobre el altar 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. En Éxodo 30, el verso 7 dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana para amonestarnos. Romanos 15 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, la consolación de las escrituras tengamos esperanza. 1 Corintios 10, el verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los confines de los siglos. La oración diaria, hermanos, Filipenses 4:6, por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Estudio bíblico diario. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia, con prontitud, con ligereza, con esmero, con dedicación, con ahínco, presentarte a Dios aprobado. Hechos 17:11, escudriñando cada día las escrituras. Segunda de Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cada día, hermanos, dice el texto, me sentaba enseñando en el templo. Cada día. El evangelismo diario va a traer resultados. Perseverar unánimes cada día en el evangelismo diario va a traer resultados. Hechos 5:42 y todos los días el evangelismo diario va a traer resultados. Exhortaciones diarias. Hechos 3:13, exhortaos los unos a los otros de vez en cuando o de cuando en vez. No, cada día. Entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Y 1 Tesalonicenses 5:14, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Así que, mi amado hermano, mi amada hermana, tenemos trabajo,
que hacer cada día. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo para agradar a Dios y hacer su voluntad? Si así fuera, hermanos, sea Dios con su palabra, animándonos, exhortándonos, para que día tras día sepamos que lo que profesamos ser cristianos es una religión de cada día, diariamente, no solamente el primer domingo de la semana, sino los días que transcurren siguiente. Gracias, hermanos, por la invitación. Que Dios nos bendiga y nos ayude con su palabra santa.